Bueno, un antropólogo que se llama Karl Haider, después en los datos que les voy a pasar sobre la película les voy a incluir el nombre del antropólogo, habló de algo que él mismo llamó el efecto Rashomon, basado en la película obviamente. Y lo que dice es que este efecto Rashomon lo que significa es la manera que encontró el director para mostrar cómo la subjetividad, cómo, si se quiere, la visión que uno tiene de un hecho puede dañar la percepción lógica que se debería tener sobre ese hecho, al punto de borrar las huellas sobre las huellas reales del hecho, ¿no? Es decir, cómo con mi subjetividad, cómo con mi mirada propia, obviamente interesada, obviamente atada a mis propios preceptos psicológicos, si se quiere, como yo miro el mundo, afectan de tal manera a eso que estoy mirando, a ese hecho que estoy observando, que, si podríamos decir, la estructura original del hecho se deforma de tal manera que no queda prácticamente nada del mismo. Esto sería algo en lo cual nos podemos basar a la hora de la interpretación política de los hechos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una matriz de pensamiento más conservadora, un hecho político o un gesto político lo puedo interpretar de tal manera, y si yo tengo una mirada más progresista, popular, el mismo hecho, la misma circunstancia la puedo interpretar de otra manera. Y esto no solamente va a cambiar la mirada propia que cada uno tiene del hecho, sino que va a afectar al hecho mismo. Es decir, el hecho o el gesto va a dejar de existir como una entidad independiente y va a tomar una esencia totalmente distinta de acuerdo a como yo la perciba. Bueno, esto es lo que Haider llama el efecto Rashomon y que se ve en la película. Y de alguna forma lo que también dice él y otras interpretaciones es que hemos construido un mundo y una sociedad en base a esa subjetividad, a esa lectura subjetiva de los hechos. Lo que podríamos pasar en limpio es decir, el mundo que hemos construido no está compuesto por hechos, la historia no está compuesta por hechos, sino que está compuesta por interpretaciones, por subjetividades. Y obviamente al decir esto, inevitablemente caeríamos en la afirmación de Nietzsche, que decía, no existen hechos, sino interpretaciones. Allá por el siglo XIX, el filósofo ya de alguna forma establecía la estructura sobre la que se había construido el mundo, ya sea en su época contemporánea, él estaba viendo un cambio de paradigma, pero también cómo se había construido durante la Edad Media y cómo se había construido el pensamiento clásico venido desde Grecia, ¿no? En base a interpretaciones. Nosotros no hemos visto hechos a lo largo de la historia, dirá, sino que hemos visto interpretaciones. Y en materia de eso, nosotros que nos dedicamos a estudiar el arte del cine, que es uno de los artes de representación de lo real, representación del hecho, podemos decir entonces que la materia que compone esas interpretaciones, ese mundo interpretativo del cual habla Nietzsche, tiene la misma forma que tienen las películas en materia de representación a la hora de intentar plasmar una supuesta realidad o un hecho determinado. Entonces podríamos decir historia y cine, como también podríamos decir historia y teatro, artes de la representación, comparten la misma forma de trasladar, de capturar la realidad y de darle la mirada subjetiva. Ahí es, si se quiere, una forma de emparentar al cine a la historia, nosotros que estamos en la historia del cine específicamente. Luego también quien retomaría esto es Foucault, cuando iría un poquito más allá en base a la afirmación de Nietzsche, que era una afirmación
más nihilista y, si se quiere, crítica sobre la sociedad que se estaba construyendo. Bueno, Foucault lo que va a mostrar es cómo los poderes políticos, sobre todo ya en la política de masas del siglo XX, los poderes políticos, en base a esa subjetividad, a esa interpretación de la historia, a esa representación, han construido matrices de pensamiento que han generado subjetividades afines a sus intereses. El caso más, si se quiere, más simple y más a mano que podemos tomar es el Tercer Reich alemán, ¿no? Cómo Alemania deformó los hechos históricos con esta mirada romántica en el sentido negativo, ¿no? De lo que era la raza aria o lo que era la esencia del alemán, cómo deformó los hechos en base a una subjetividad, en base a su pensamiento subjetivo, y a partir de ahí formó subjetividades creando una realidad totalmente inexistente. Bueno, esto es lo que de alguna forma compone el efecto Rashomon, más allá de la película en sí mismo, ¿no? Entendamos que este efecto no tiene que ver solamente con lo que sucede en la película, sino con lo que sucede en el mundo cotidiano, en el mundo político de cada día. Podemos incluir entre estas representaciones, yo hice una especie de una lista para que veamos que cada una de las, si se quiere, las aristas de la sociedad o los sectores de la sociedad que han construido su poder, que han construido su ubicación de privilegio en la sociedad en base a sus representaciones de lo real, en base a sus miradas subjetivas de lo real, y cómo han generado en sus seguidores, en el pueblo o en la gente, una matriz de pensamiento afín a sus intereses. Obviamente, recién lo mencionábamos, los relatos políticos. Ciertos relatos políticos, lo que después se conoció como el correlato, están estructurados en base a esta representación. Después podemos mencionar las creencias religiosas. Toda religión es una interpretación de un hecho, y a partir de ahí hay un interés y una subjetividad, como vemos en Rashomon. Después podemos hablar de los mitos y las leyendas. Todos los mitos y todas las leyendas no son otra cosa que interpretaciones de hechos exageradas, pero que en algún punto también han construido subjetividad y consenso. Digo, hoy, no sé si tanto hoy, pero en nuestra infancia los mitos y las leyendas fueron fundamentales para implantar, por ejemplo, la idea de la autoridad y el miedo. Miren si serán importantes. Luego, sí, lo que hablábamos también, el arte, las narrativas, las novelas, el cine, son medios de representación que también contribuyen a la creación de subjetividades más allá del cine. O sea, hemos visto cómo Hollywood hace un uso político de sus representaciones. Y por último, y esto me parece muy interesante, el llamado mito originario que cada uno desarrolla en su vida. Esto lo hemos hablado en otras circunstancias y decimos, esa, si se quiere, fabulación de la cual hablaba, por ejemplo, Glauber Rocha, el cineasta brasilero que tanto hemos visto, esa llamada fabulación no es solamente una fabulación política hecha por un orden político o por un orden religioso, sino que está inserta en la esencia misma del ser humano. El ser humano fabula, interpreta, subjetiviza los hechos que lo componen a él, para, si se quiere, generar una especie de existencia mítica. Es decir, no es lo mismo pensar que yo nací un día cualquiera, que yo nací un día intrascendente al mismo momento en el que nacieron millones de personas en el mundo, lo cual me reduciría a mí a una existencia totalmente prescindible, y casi diríamos sin ningún tipo de interés, que mitificar el día de mi nacimiento. Y por ejemplo, lo primero que yo podría decir es, bueno, lo primero que digo a la hora de mitificar el nacimiento es, yo nací un día antes de la Guerra de Malvinas. Digo, 1 de abril del 82. Lo primero lo que estoy haciendo yo ahí, estoy mitificando mi nacimiento y de alguna forma insertándolo en un hecho trascendente que no tiene nada que ver con mi nacimiento como hecho físico, como hecho contingente, diría.
Bueno, esta construcción fabuladora de una especie de mito originario tiene mucho que ver con la lectura subjetiva de eso que llamamos efecto Rashomon, y que de alguna forma es necesaria, decía en su momento Glauber Rocha, es necesaria para construir nuestra psicología y nuestra identidad, y si se quiere algo de el amor propio y la idea de trascendencia. No podemos vivir una vida pensando que, como dice el refrán, que no somos nada. Vivir una vida diciendo que no somos nada o pensando que no somos nada es una vida insoportable. Bueno, en base a eso es que construimos esta fabulación, que miramos los hechos que nos componen de una manera totalmente deformada de lo que el hecho es en realidad.